es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina. Esta asociación abarca muchísimos temas, todo tiene que ver con el crecimiento del ser en su perfecto equilibrio. Tenemos mucho para aprender, vamos a seguir en diferentes programas desarrollando muchos temas que hacen a nosotros mismos y nuestra relación con todo el universo. Hoy, por ejemplo, vamos a tocar el tema de la educación fundamental, o de la fundamental de la educación que debemos tener y que no conocemos, que es nuestra relación con el universo, con el cosmos, cómo debemos crecer en esta armonía, en este equilibrio, y por qué hay una relación. Carlos Gauna, ¿cómo estás? Y ya fue la primera pregunta. Sí, muy bien. Nosotros vemos que hay una relación porque en el cosmos hay una organización. Dentro de esa organización cósmica, nosotros vemos que todos los planetas giran en su armonía alrededor del Sol y hay un orden, En relación a la Tierra, nosotros vemos que el planeta más cercano es la Luna, luego le sigue Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Esos planetas que tienen un orden en el cosmos también van teniendo su regencia a través de diferentes tipos de energía en el individuo a lo largo de toda su vida. Entonces es interesante que nosotros veamos, por ejemplo, que la vida en el ser humano comienza no con el nacimiento, comienza desde el mismo momento en que ha sido concebido, es decir, desde la concepción, gestación. Él ya está recibiendo una educación o debiera estar recibiendo una educación de tipo prenatal. En este caso, como él está en el vientre de la madre, ¿quién la recibe? La madre. Claro. ¿Sí? La madre, ¿qué debiera recibir en esos momentos? Buenos tratos, armonía en los ambientes donde está, buenas lecturas, paisajes bellos, buena música, y con todo eso se va impregnando la psiquis de esa criatura. De no ser así, si hubiere malos tratos, si hubiere desarmonía, si hubiere ira, todo eso que se desarrollara de esa manera a su alrededor traería traumas terribles después durante la infancia y quizás durante toda la vida de ese niño por nacer. Y si hablamos durante toda la vida, porque al no hacer luego ese estudio, ¿no?, en esa retrospección, nunca se sabe el porqué de tal síntoma o de tal afección o de tal carencia en ese ser, ¿no? Y lo trae en esa época, en esos 9 meses de concepción. Exactamente, durante todos esos meses que está dentro de ese vientre materno está recibiendo también toda esa educación a través de la madre. Luego sabemos que, y eso se sabe perfectamente en todas las maternidades, que con los cambios de luna vienen los nacimientos. ¿Sí? Sí, eso. Cuando vienen los cambios de luna vienen esos nacimientos. Es decir, que la luna nos trae a la vida. Durante los primeros 7 años de vida tenemos una regencia lunar. Esa regencia lunar, la luna se relaciona con todo lo que es del hogar, con todo lo que es de la familia. Es importante en esa etapa que el niño desarrolle una personalidad que le sea afín con una vida decorosa, con una vida digna que vaya a llevar más adelante. Entonces es una etapa que el niño debe sentir el amor de sus padres, de sus hermanos, de sus primos, de los valores de la amistad, que se le permita jugar al niño. A veces se lo sienta delante de una computadora porque tiene que sí o sí aprenderse los programas de computación, y ese niño necesita estar en contacto con la tierra, necesita estar en contacto con los demás niños, jugar, desarrollar su creatividad. Todo, son etapas para eso. Ya tendrá tiempo más adelante en la vida, pero esos son momentos fundamentales para que él desarrolle todo aquello que de lo contrario... De la personalidad, que es lo que le va a servir después como medio de manifestación hacia las demás personas. Vamos a hacer un parate aquí y quiero que en el próximo bloque desarrollemos específicamente este primer septenio, ¿no?, hasta los 7 años de vida, y desarrollemos el tema de la niñez y de la personalidad. Y ahora sigamos viendo entonces cuáles son los siguientes septenios y qué relación tiene con qué planeta y qué me está rigiendo en este planeta, ¿no? En qué me ayuda y qué tengo que desarrollar cada 7 años. Perfecto. Luego viene otro septenio que es de los 7 a los 14 años, que vendría siendo la segunda niñez. En ese segundo septenio nosotros vemos que el niño ya empieza a tener esas inquietudes, ese impulso, esa movilidad que le da Mercurio. Es la etapa del estudio en que va a la escuela,
en que quiere saberlo todo. Es una etapa en que la curiosidad, se le despierta la curiosidad, tiene también necesidad de tener un gasto sano de energía, o sea, debiera tener deportes sanos, por ejemplo, contacto con la naturaleza, excursiones, ¿sí? Paseos, todo eso que le permita irse integrando como una persona que el día de mañana pueda cumplir con todas sus responsabilidades, que todavía no es una etapa de responsabilidades, es una etapa de formación. A veces se quiere hacer vivir al niño responsabilidades que no le competen. Él está todavía preparándose para el día de mañana ser una persona responsable. ¿A qué llamarías vos responsabilidades que no le competen? Para poder diferenciar de las que sí, ¿no? Por ejemplo, responsabilidades que no le competen cuando nosotros le queremos hacer decidir sobre un futuro a un niño que se está formando, que recién está viendo qué le está por deparar la vida. Nosotros ya lo queremos encasillar en un rubro. O sea, por ejemplo, decir, vos vas a seguir con el estudio de tu papá, o vas a seguir con el almacén que tuvimos toda la vida, o vas a seguir con el comercio tal, o vas a ser tenista, o basquetbolista, ¿no? Y él todavía está en un proceso de aprendizaje, de formación. Ni siquiera todavía hemos entrado en la etapa de la adolescencia. Si vemos recién de los 14 a los 21 años, está el proceso de la adolescencia regido por Venus. Ahí está el despertar de las inquietudes sexuales. Y ojalá en ese momento hubiera una buena educación sexual. Indicarle a esa criatura, que es una adolescente, que todavía no ha terminado de formarse, que la formación física, ni hablar de la psicológica, mental, que nos implica ya una posibilidad de tomar verdaderas responsabilidades en la vida, como un matrimonio, como una verdadera profesión, como ser un jefe de familia y todo aquello, esa energía en ese momento lo está formando. Por mucho más acelerado en general. Exacto. Luego nos viene un periodo del Sol, que es de los 21 a los 42 años. Y dentro de ese periodo del Sol hay una etapa de los 21 a los 28 y de los 28 a los 35, que es el periodo de la juventud. Aquí hay un tema que es importantísimo. ¿Qué se debe realizar en la juventud? ¿Cuál es el propósito que tiene la juventud? El propósito es lograr ubicarnos nuestro puestito bajo el sol. ¿Qué es lo que vinimos a hacer en esta vida? ¿Sí? Nuestra vocación, el matrimonio, ¿sí? Todo eso son lo que uno debe decidir en esa etapa de la vida, entre los 21 y los 35 años. ¿Qué pasa con las decisiones prematuras entonces? Aquellos que decidieron hacer todo esto antes de los 21, por ahí. Bueno, por ahí vemos nosotros que por decisiones prematuras la persona después va cambiando de profesión, va cambiando de oficio, va cambiando de pareja, todo a lo largo de su vida porque ha tomado decisiones prematuras, no estaba preparado para hacerse responsable de esas situaciones, ¿sí? Entonces se le van presentando esas situaciones en la vida, desgraciadamente, porque no debiera ser así. Con una formación desde la base, desde allá, desde la niñez, desde la adolescencia, se llegaría a una juventud ya con una preparación mejor para enfrentarse con estas cosas. Luego nos toma la edad madura. La edad madura tiene un periodo del Sol de los 35 a los 42, pero también toma la edad de Marte de los 42 a los 49 y la edad de Júpiter de los 49 a los 56. Es decir, de los 35 a los 56 años viene la madurez. La madurez generalmente ya nos toma como padres de familia, con responsabilidades de hijos. Ahí tenemos que concretar una casa. No tenemos que esperar a tener 70 años, 80 años, que ya no tenemos fuerza para ir a ver dónde es que vamos a nosotros pasar los últimos días de nuestra existencia. Claro. En esos momentos que tenemos la fuerza, que las energías del cosmos nos están ayudando, debiéramos nosotros conseguir materializar eso. Nosotros vemos, por ejemplo, que en los profesionales, generalmente después de sus 35 años, es cuando se viene a solidificar todo eso, esos estudios. Recién empieza a ver los frutos, dice, de tanto estudio, de tanto luchar, recién lo empieza a ver en esta etapa de la vida. Y eso es la madurez. Pero desgraciadamente cuando hubo mucha displicencia, cuando no se tuvo en cuenta todo eso, cuando no hubo una buena educación, una buena contención desde el hogar, encontramos que esa madurez no llega. Encontramos una persona de 50 años queriendo vivir como una persona de 20. ¿Sí? Decimos ese eterno chiquirín que no madura, ¿cierto? Que no se ubica en su vida. O súper gastado, igual el otro extremo, ¿no? Que hizo mucho antes. Que muchas veces también veamos que a veces quiere concretar cosas en su vida, pero como en esa vida anterior, en esa etapa anterior de la juventud y de la adolescencia,
tuvo una vida donde no le importó vivir trasnochado, donde no le importó demasiado alcohol, donde no le importó no instruirse, entonces le cuesta demasiado. Vemos a personas que sufren demasiado para concretar sus cosas en la vida, y a veces viviendo una miseria, una pobreza extrema, porque justamente no se tuvo esa educación a tiempo. Se perdió esa energía donde el cosmos me estaba ayudando a concretar esas cosas, y esa energía la tomé para malgastarla en otras, de pronto, ¿no? Y luego viene la etapa de la vejez, de los 63 a los 70 años, que ya llega Saturno. Saturno ya nos viene a llevar, ¿sí? En cualquier momento ya tenemos que estar preparados para la muerte. Esa etapa de la vejez, ojalá que a todos nos tomara como venerables ancianos, o por lo menos ancianos respetables, y no como viejos decrépitos, ¿sí? Eso depende de la vida que nosotros hayamos llevado, ¿sí? La vida nos va a dar ese fruto de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado durante toda la vida. Y luego comienza una relación que hace Saturno, vuelven a repetirse, pero en combinación. Saturno-Luna, y lo vemos a ese anciano, por ejemplo, que ya empieza en ese primer septenio a tener actitudes como de niño, ¿sí? Lo vemos que se vuelve aniñado. Después vuelve Saturno-Mercurio y ya lo vemos que tiene deseos de terminar su secundario o terminar la universidad. Quieren volver a estudiar, quieren volver a hacer eso. Y después vemos que vuelve de nuevo Saturno en relación con Venus y vuelven los amoríos nuevamente, ese despertar de querer volver a formar una pareja y todo eso en los postreros días de su vida. Hasta ahí llegamos porque ya estamos hablando de 80 y pico de años, que es generalmente el promedio que se está viviendo cuando uno llega a esas edades. Y hay un tiempo en que se cumple, por ejemplo, yo malgasto mi energía de mi juventud, entonces esa energía tiene un proceso que a alguna edad determinada me van a dar ese cañazo por todo lo que desperdicié. Es importantísimo eso, sí. A 30 años fecha de lo que nosotros hacemos, repercute en nosotros eso que estuvimos haciendo. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, nos trasnochamos, no nos importó, por ejemplo, venir a la casa a las 9 de la mañana y a veces todos los días de la semana, ¿sí? Porque siquiera fueran los fines de semana, pero hay personas que viven así toda la semana, ¿sí? No nos importó, por ejemplo, el alcohol, el demasiado cigarrillo, es decir... Estamos hablando todo en extremos, ¿no? Estamos hablando en extremos. Va a los extremos en esto, sí, estamos hablando de los extremos. Entonces la persona ve que puede seguir viviendo, la persona ve que todavía tiene energía, que no le pasa nada, pero a 30 años fecha de esas actitudes, nosotros le venimos a sentir en nuestro cuerpo y en nuestra vida cómo eso repercute. Eso se presenta sí o sí. Qué interesante. Vamos a ir a un próximo bloque donde vamos a desarrollar el tema de la niñez y todos estos septenios que van quedando, porque cada uno se merece un desarrollo profundo y qué debemos hacer en esa etapa de la vida que nos toca vivir para saber aprovecharla bien, para hacerlo en armonía y en equilibrio con todo el universo, porque somos parte de un todo y es hora también que lo aprendamos y tengamos esa conciencia para poder crecer en equilibrio y tener otro tipo de formación y otra educación, que es lo que estamos pidiendo. Ya volvemos. ¿No? De cómo desarrollar una personalidad equilibrada en un niño, qué le hace falta, qué es lo principal y qué no. ¿No? ¿En qué no nos debemos preocupar que tenga en demasía, por ejemplo, las responsabilidades o cosas que hagan daño, ¿no? Que no necesitemos a esa edad? Hablábamos en el bloque anterior justamente del tema de las responsabilidades. Es importante que él se vaya siendo responsable, por ejemplo, de sus cosas, por ejemplo, mantener su cuarto ordenado, ¿cierto? Todo eso le va dando una disciplina, ¿cierto? Saber que cada cosa tiene un valor en la vida, que todo cuesta, que no es que las cosas se dan regalado, que se necesita de un sacrificio. Sepamos que todo eso lo comienza a valorar desde el hogar. ¿Sí? Claro. No podemos exigirle que el día de mañana valore las cosas si nunca nosotros le hicimos ver a esa criatura que cada cosa costó, que todo lo que está en la casa está, pero hubo un sacrificio para que estuviera. Entonces, él va teniendo esa responsabilidad, pero a la vez también es necesario que le demos el ambiente natural para que él juegue, para que él investigue, para que esté en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, con sus amigos, para que se desarrolle armónicamente. Ojalá que en ese hogar se escuchara buena música clásica, por ejemplo. Uno dice a veces, no, música clásica, es como aburrido, ¿cierto? Claro. No me gusta la música clásica, pero hay muchos autores de música clásica. ¿Sí? Uno debe seleccionar aquellos que le van siendo más afines, por ejemplo, Bach, ¿cierto? Esa música melodiosa,
ir incorporándola un poco para que eso vaya creando una atmósfera donde ese niño y todos los que le acompañan vayan creciendo en armonía. Claro, y que la personalidad se vaya asimilando más a algo suave, ¿no? A algo pasivo y no tan violento, esa agresión de los golpes fuertes, ¿no? Supongo, voy pensando, asimilando lo que decís de la música, ¿no? Exactamente. Todo eso hace que la persona sea un poco más controlada, ¿sí? Claro. Fijémonos nosotros, por ejemplo, que en nuestra cultura occidental, nosotros estamos acostumbrados a que la persona que reacciona violentamente decimos, es una persona de carácter. ¿Sí? Y no siempre es así. Podríamos decir que quizás muchas veces es una persona de mal carácter. Claro. No necesariamente nosotros demostramos que tenemos carácter teniendo esa actitud violenta. Y si no, recordemos a Gandhi, por ejemplo. ¿Sí? Qué fuerza que tuvo y justamente practicó la no violencia, el ahimsa. Porque cuando uno tiene un equilibrio interior, que el niño empieza a sentirlo, siente que los padres son equilibrados. Por ahí los padres le dicen, mira, vos tenés que tener un vocabulario sano, le pegan un chirlo cuando el chico dice malas palabras, ¿sí? Y después nos ven a los padres que son descompuestos en su forma de hablar, ¿sí? Nos ve que en el hogar reina el odio, que cualquiera grita, que se tiran los platos. Entonces se está borrando, eso que se está predicando por un lado, se está borrando por otro lado. Entonces, viéramos nosotros, darnos cuenta que el niño toma más de otro, ¿no? Toma más el ejemplo que el precepto, ¿sí? Él se va afianzando a lo que es el ejemplo, a lo que ve. Y sepamos nosotros que ese niño es un padre mañana. ¿Sí? O sea que eso que nosotros le vamos mostrando... Lo olvida, claro. Sino que después, todo lo que vive hasta los 7 años es lo que se va a ir intensificando a lo largo de su vida, ¿no? Por eso nosotros vemos, por ejemplo, claro, un niño que porque no le dan algo, tiene una pataleta y lo vemos que está en el piso y por ese berrinche que tiene, y con el tiempo vemos nosotros que se convierte después en esa persona que también grita y patalea cuando no se hacen las cosas como él quisiera que fueran. Claro, se convierte en un caprichoso, si no me salen las cosas como yo quiero, tengo una actitud igual, no va a ser el berrinche, pero sí por ahí violenta. Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese momento los padres tienen una autoridad sobre la que hoy se ve cambiado. Se ven los padres pidiéndole permiso a los hijos, ¿sí? De eso que teníamos en la antigüedad de los padres muy severos, por ejemplo, hoy se ha pasado al revés. Vemos los padres pidiéndole ese permiso a los hijos para poder salir de la casa. No, hoy no me puedo quedar, así que quedaste vos. Y no lo dejan salir a los padres. O sea, vemos cómo se ha revertido toda esa situación. Entonces nosotros démonos cuenta que esa criatura que se está criando dentro de un hogar, lo que más necesita es el amor, la comprensión, ver una integración en ese hogar. Esté compuesto por quien esté compuesto. Vive con la mamá nomás porque sus padres son divorciados. Esa mamá y ese hijo o esos hijos, eso es un hogar, ¿sí? Hay que hacerle saber, bueno, el papá no está, el papá está por allá, porque hubo una diferencia ahí entre los padres, pero el amor incondicional para con él no cambia. Por más que estén separados los padres, no cambia ese amor incondicional. Eso es fundamental, porque en los momentos graves de la vida se presentan situaciones difíciles a lo largo de la vida, y nosotros recurrimos como bastión a eso que hemos aprendido en nuestros primeros años de vida. Si nosotros vimos una madre, por ejemplo, con entereza, superar situaciones difíciles en la vida, nosotros decimos, yo no puedo ser menos, yo tengo que luchar y salir adelante. Pero si vimos una madre, por ejemplo, en ese momento que no tuvo ese valor y no tuvo aquello, entonces no solamente que no tuvo valor para sí, sino que en los chicos quedó eso. ¿Sí? Qué impregnado todo lo que no podríamos echarle la culpa muchas veces tampoco a esos padres, no estamos diciendo eso, porque esta educación que hoy estamos planteando es bastante diferente a la educación que todos hemos recibido. ¿Sí? Totalmente. Es totalmente diferente. Entonces veríamos nosotros, por ejemplo, que esta educación que estamos viendo no es solamente para hijos, es para padres, es para maestros, es para profesores, es para todos. Sobre todo los que están educando, ¿no? Para todos los que están educando. Y es un momento en que debe haber una perfecta unión entre el maestro y los padres en el hogar, ¿sí? Porque se va viendo aptitudes en el niño que después serán la vocación que tiene en su vida. Una persona triunfa en su vida si hace lo que es su vocación, si encuentra lo que es su vocación y la desarrolla. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo que sería un médico, un cirujano, sin una vocación
de ser un médico cirujano. Un asesino en potencia, ¿cierto? Claro. Sería terrible. Entonces, cada uno de nosotros debemos encontrar nuestra vocación. Y desde el momento de la niñez ya se van mostrando ciertas aptitudes y que no surgen a través de los test vocacionales. No es a través de un test vocacional, es a través del seguimiento que se le hace en el hogar, en la escuela, con el conocimiento, con el trato del niño, que los maestros y los padres van ayudando en la formación de esa persona que el día de mañana queremos que sea una persona triunfadora en su vida, que pueda formar un hogar, que pueda tener sus hijos, que pueda tener que se sienta realizado, que se sienta realizado como persona, exactamente. ¿Qué pasa, Carlos, con toda estamos en esta época de la informática, de las comunicaciones, y los niños desde chiquitos están sentados frente a las computadoras? ¿Qué pasa con esto? Bueno, eso es terrible. Terrible no desde el punto de vista de que no podríamos decir que la informática o el internet no nos ha traído un avance tecnológico, sin duda que lo es. Pero un chico, por ejemplo, que ya no quiere salir a jugar con sus amigos, porque está sentado horas y horas con su jueguito en la computadora o navegando por internet, es una persona que está perdiendo uno de los patrones fundamentales de crecimiento, que es la sociabilidad, que es el contacto con la otra persona, que es dialogar. No podemos, hay veces que las circunstancias no lo permiten porque, digamos, nuestro amigo viajó, está en el exterior, entonces lo que tenemos a mano es un chat, por ejemplo, ¿cierto? Y lo hacemos, pero porque se da esa circunstancia. Pero nosotros no podríamos cambiar lo que es intercambiar un diálogo, ¿sí?, con una persona por estar nosotros frente a una computadora. Ese es el problema tan grave. Entonces vamos viendo que hay áreas sociables de la persona que se van perdiendo, desgraciadamente, porque eso naturalmente se da en el contacto con las personas. No toda la información que nosotros necesitamos para desarrollarnos en la vida está en internet. No está toda, ¿sí? Se necesita también del contacto con las demás personas. Digamos que la computadora me va a dar solamente una información, un enriquecimiento intelectual, ¿no es cierto? Y ahí no más. Pero a su vez, en exceso, de pronto, va aniquilándome un desarrollo riquísimo, que es el que yo necesito realmente para poder ser y para poder tener esa fortaleza en la vida, que es las relaciones humanas, ¿no? Saber relacionarme, saber dialogar, saber expresar, saber preguntar, saber responder, ¿no? Calculo que la computadora me va quitando un poco... Claro, es que nos lleva a un individualismo, ¿sí? Nos lleva a un individualismo, nos hace ver que, bueno, ya nosotros no necesitamos de ese contacto personal con las demás personas, ¿sí? Y hasta se ven aberraciones de las cuales no quisiéramos hablar en estos momentos, que todas las conocemos, todo lo que se puede encontrar dentro de ese universo, que desgraciadamente está a las manos de un chico de 7 años que se pone en una computadora, porque él sabe perfectamente acceder a todo eso. Entonces, ¿dónde está aquello que hablábamos en un principio, en el primer bloque, cuando decíamos que a cada edad le corresponde una determinada energía, una determinada influencia? Hay un aprendizaje necesario para cada edad que no lo podemos ir postergando. Cada etapa de la vida tenemos que ir aprendiendo algo, porque en cada etapa de la vida esas energías y esas influencias cósmicas están predispuestas para que nosotros logremos algo en la vida. Si no lo hacemos, si lo dejamos para mañana, en ese mañana, desgraciadamente, ya no son las mismas posibilidades, ¿sí? No, porque ya hay otra energía que está dando fuerza a otro desarrollo totalmente distinto, totalmente diferente. O sea, la perdemos la posibilidad. Perdemos esa posibilidad. Desgraciadamente eso es lo que vemos que está sucediendo. Se pierden esas posibilidades. No, sí, esto da muchísimo, es muy interesante el tema y bueno, ojalá aprendamos de esto, ¿no? Tenemos que tener este desarrollo de una vez por todas en armonía. A mí me pareció bastante novedoso porque jamás hubiese pensado que era tan puntual esta conexión que tenemos nosotros. Siempre se ve que uno habla de los signos, ¿no? Pero que es otro tema aparte, que no es esto específicamente. El tema de la astrología y de los signos de cada uno no tiene que ver con esto directamente de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de épocas exactas del universo, de los planetas que tienen que ver exactamente, es una cuestión matemática, ¿no es cierto? Es un estudio matemático en relación al resto de nuestra vida. Y bueno, hoy aprendemos a ver esto en la antropología gnóstica.
Es muy rico y vamos a seguir, Carlos, entonces desarrollando el otro septenio para el próximo programa, que tiene que ver entonces con la etapa de los 7 años a los 14. De los 7 a los 14. De los 7 a los 14, yo te invito, Carlos, para que entonces lo desarrollemos, a ver qué tenemos que desarrollar. Perfecto. Muchas gracias por esta enseñanza tan rica que nos diste de la educación tan importante para hoy. Gracias. Estamos hablando de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. Así como usted lo escuchó, y también se dictan cursos. Cuando usted termine de escucharnos, todo lo que vamos a un poco desarrollar, porque es muy extenso, puede hacer cursos sobre esto, informarse en todos los teléfonos y direcciones que van a ir figurando a lo largo de la nota en pantalla. Carlos, vamos a continuar con los temas que habíamos dejado en el programa anterior, pero antes vamos a hacer una pequeña síntesis de qué es el estudio de la antropología gnóstica, ¿no? Bien. Ante todo, el estudio de la antropología gnóstica nos invita al estudio de nosotros mismos, al estudio del hombre relacionado con el cosmos, con la naturaleza, con todo lo que lo circunda. Y nosotros veíamos ya en un programa pasado esa relación que existe del cosmos, de los planetas, en las diferentes etapas de la vida del individuo. Cada 7 años veíamos la influencia de uno de los planetas. Y habíamos estado analizando en la etapa de la niñez, de los 0 a los 7 años, la influencia de la luna. Y decíamos que en ese momento el niño se desarrolla dentro de lo que es su hogar, que debía tener todo ese cariño, ese amor, esa comprensión de parte de sus padres, toda esa orientación necesaria, siempre dándonos cuenta de que el niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. No por las muchas palabras aprende más de lo que está viendo a cada instante. Y luego entra una etapa que es la que quisiéramos tratar hoy, de los 7 a los 14 años, a la cual le llamamos la segunda infancia. Esta etapa, regida por Mercurio, es la etapa del estudio, la etapa de la escuela, la etapa que todos están comenzando en estos momentos. Así que atención a todos los docentes, educadores, a los adolescentes también. Exacto. Y es importante que para que esa educación le sirva el día de mañana a ese individuo, se tengan en cuenta algunos aspectos fundamentales. Desde el momento en que el niño nace, que no lo decíamos la vez pasada, el momento que el niño nace, él incorpora lo que se llama la esencia, lo divino, lo innato, lo propio. Lo que llamamos alma. Exactamente, lo que comúnmente le llamamos nosotros el alma. Eso que incorpora ese niño tiene todos los valores que él trae. Y además tiene toda la sapiencia, toda la sabiduría de lo que él debe realizar, de lo que es su misión en esta vida. ¿Sí? Y también se desarrolla en ese primer septenio lo que es la personalidad, es decir, todo lo que va adquiriendo de fuera. En el momento en que él llega a la escuela, no debiera olvidarse que tiene que tener una instrucción específica, armónica, para lo que es la personalidad y para lo que es la esencia. Bueno, pero nunca se tiene en cuenta, convengamos que nunca se tiene en cuenta lo que es la esencia del ser. Generalmente no tenemos en cuenta ese aspecto. Y no lo tenemos en cuenta básicamente por la misma formación que tenemos. Nosotros hemos visto e indudablemente vivimos en dos mundos. Uno es el mundo en que nosotros nos movemos, el mundo en que andamos, ese mundo físico, el que capturamos a través de nuestros sentidos físicos. El mundo exterior. El mundo exterior, ¿sí? Que lo capturamos a través de la observación. Pero también existe un mundo interior, ese mundo que podemos capturar a través de un sentido interno que es la autoobservación psicológica de nosotros mismos. Es decir, ver qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Lo que le contamos a nuestra almohada, como comúnmente se dice. Exactamente, toda esa parte íntima de cada uno de nosotros. A ese mundo exterior pertenece la personalidad y a ese mundo interior pertenece la esencia. Ahora viene la diferencia de lo que plantea la educación fundamental de la Gnosis y la educación que hemos recibido todos nosotros en la escuela. En la escuela y en la vida. En la escuela y en la vida. Se nos ha enseñado en la escuela y en la vida que ese mundo exterior es el mundo real, mientras que el mundo interior es el mundo subjetivo, es el mundo ideal. ¿Sí? Entonces, todas las respuestas a los interrogantes que se nos van planteando a lo largo de la vida, las hemos buscado afuera. En el mundo real. En el mundo real, al que le hemos llamado mundo real. Pero si nosotros analizamos, el mundo interior es el mundo real. Immanuel Kant, el filósofo alemán, él decía, lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior.
nosotros no capturamos la cosa en sí, la esencia de las cosas, sino solo la apariencia de las cosas. Es decir, lo que está afuera es simplemente la sombra de las cosas, la apariencia de las cosas. Lo real está adentro. Entonces, cuando nosotros vemos que lo real está adentro, veríamos que la persona tendría una educación más equilibrada en su aspecto de afuera, en su aspecto exterior, en su aspecto de personalidad y en su aspecto interior, en su aspecto de esencia o en su aspecto de conciencia. Hoy venimos a hablar de eso, justamente cómo tendría que ser la educación desde los bancos de la escuela, para que importante, Carlos, cuando llegara un niño posteriormente a salir de su primaria, de su secundaria e incluso hasta de su universidad, saber por qué tuvo que transitar esos estudios, realmente para qué tuvo que rendir esas materias, para qué tuvo que pasar tantos sustos, tantas angustias, cuál era el sentido verdadero de cada una de esas materias, porque en verdad nosotros vemos que se llega al final de esos estudios y uno no sabe para qué estudió, por qué estudió. ¿Y qué aprendió? ¿Y qué aprendió? ¿Sí? Eso es lo que nosotros debiéramos tener en cuenta, ¿no? Porque hablábamos hace un rato también que la forma en que se aprende en una escuela, te enseñan, por ejemplo, a las lecturas de memoria, te enseñan a memorizar, no te enseñan a razonar, a discernir, te obligan a repetir, te obligan, no sé, tantas cosas que están mal orientadas, que van anulando toda esa parte que sí vamos a desarrollar, que deberíamos desarrollar en una escuela, como es aprender esto del discernir, aprender a ver con profundidad, aprender no a memorizar, sino a aprender y tomar lo que nos hace falta, ¿no? Razonarlo, desmenuzarlo. Exactamente. ¿No? Tantas características erradas que hay. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, lo que es el raciocinio a la luz del conocimiento gnóstico, una persona que razona sería una persona que, por un lado, analiza lo que es la tesis, analiza la antítesis y saca la síntesis de eso. ¿Sí? Eso sería una persona que razona. Eso se hace en esos contar hasta 10, cuando te dicen antes de responder, contá hasta 10. Claro. ¿No? Una manera de simbolizarlo, de equilibrarlo. Ya cuando contás hasta 10, haces ese pensamiento, ese análisis. Claro, uno equilibra un poco la balanza, pone de los dos lados, porque uno generalmente tiende a poner sobre un solo platillo de la balanza. Entonces, si algo me disgusta, me pone mal. Y si algo me gusta, me pone bien. Y pero responde, no hago un análisis, y responde en consecuencia. Y responde el impulso. Exactamente, pero no se llega a esa síntesis. Si nosotros analizamos, el mundo exterior está basado en la ley de los opuestos. La personalidad está basada en esa ley de los opuestos. Me gusta o no me gusta, lo acepto o lo rechazo. El mundo interior está fundamentado en la síntesis. La esencia está fundamentada en la síntesis, en eso neutro. ¿Sí? Por eso vemos que los grandes gobiernos de las grandes culturas de la antigüedad gobernaban en una forma, si se quiere, pasiva. Era el gobierno de los sabios. Claro. ¿Sí? En los grandes consejos de ancianos se les iba y se les preguntaba, porque ellos no se alteraban por los opuestos, sino que siempre trataban de buscar el punto medio, el punto de equilibrio, y entonces no se dañaba con eso. Y hablando de la antigüedad, vemos en muchas de las pirámides, sobre todo en México, el tema de la serpiente. ¿Por qué la serpiente en las escalinatas? ¿Por qué la serpiente emplumada, que se refleja, que a tal hora le da la luz y recobra como vida? ¿Por qué la serpiente en todo? La serpiente. Si nosotros analizamos, la palabra serpiente es una palabra compuesta de ser y de piente o sapiente. Es decir, la combinación del mundo interior, que sería la sabiduría del ser, con el mundo exterior, la sabiduría, la verdad, la sabiduría que nosotros aquí. Entonces, cuando se combinan, cuando hay una compenetración, una concatenación de la sabiduría con el ser, surge ese verdadero sabio, no el erudito. A veces nosotros le decimos sabio a una persona que sabe muchas cosas, y cuando uno se encontrara con un sabio y le pregunta, ¿y usted qué sabe? Y a lo mejor guardaría profundo silencio, porque el sabio lo demuestra en los hechos, con su actuar, y no porque esté guardando en su memoria elementos constantemente que hagan decir, ese es un sabio, no, ese es un erudito. Nosotros hemos confundido esas palabras, ¿sí? Por eso hoy en día nosotros vemos que los sabios llamamos a la persona que sabe muchas cosas, y esa es una persona erudita, ¿sí? Porque quizás las repite, pero no tiene verdadera conciencia de lo que está diciendo. Ante una situación, ante un problema determinado, tendría que demostrar su verdadera sabiduría. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a los textos bíblicos, nos encontramos que Salomón, él pidió sabiduría para gobernar a su pueblo.
¿sí? Por eso se habla del rey Salomón como el sabio Salomón, ¿sí? Claro. Y él lo probó en un momento, cuando dice que había dos mujeres y ambas se disputaban de quién era el hijo. Ajá. Entonces él dijo, bueno, traigan una espada y lo partimos a la mitad. Y mitad para cada una, porque las dos decían ser madre de ese hijo. Entonces la verdadera madre dijo, no, déselo a ella. Prefirió dárselo a la otra persona y no ver a su hijo muerto, porque se iban a mirar. Entonces Salomón supo allí quién era la verdadera madre y se lo entregó. Si nosotros analizamos eso a la luz de lo que hemos aprendido de fuera, diríamos, es un loco, alguien que manda a pedir una espada para partir un niño a la mitad. Simplemente era un medio para darse cuenta quién era la madre. Era un medio para darse cuenta quién era la verdadera madre, porque esa actitud no tenía que ver con lo que había aprendido de afuera, sino que tenía que ver con la actitud de la esencia, de la conciencia, de la reflexión. Exacto. ¿No? Estamos mucho tiempo en manos de los maestros. Exactamente. Bueno, nosotros vemos, por ejemplo, que el educando en ese caso sabe perfectamente que él lo que tiene que hacer es capturar información, ¿sí? Retenerla en la memoria, porque después tiene que pasar exámenes, pasar de año, porque le han dicho que tiene que estudiar para que el día de mañana se pueda ganar la vida, ¿sí? O sea que el propósito que tiene es conservar esa información. Nosotros sabemos de que la memoria nos es infiel, y para que algo se grabe en la memoria necesita de un interés, que nosotros le pongamos un interés a eso que vamos a aprender. Y desgraciadamente, ¿qué se le da para que estudie? Se le dan textos donde aparecen las preguntas, pero también aparecen las respuestas de parte del autor. O sea que nos están indicando qué es lo que nosotros tenemos que pensar. Y si el niño reacciona diciendo, por ejemplo, no, sí, el autor dice tal cosa, pero a mí me parece tal otra, no, el autor dice que el autor así. En tal hoja, en tal capítulo dice que es así, y si lo respondes de otra manera, entonces cero, no es satisfactoria la respuesta, ¿cierto? Entonces no se le está indicando cómo pensar, no se le está enseñando cómo es que debe pensar. Para aprender a cómo pensar nos tenemos que nosotros dar cuenta que se debe aprender a inquirir, a investigar. Debe haber talleres donde se estudian las preguntas y entre todos van tratando de ver, porque todos tenemos adentro algo de ese conocimiento. Reflotar, investigar, meditar sobre revivirlo, eso. Simplemente revivirlo. Y tener la posibilidad hasta de decir, no estoy de acuerdo con lo que se está planteando. Y dar una teoría. Y dar una teoría, tener esa posibilidad. Así habrán surgido los grandes investigadores del mundo, ¿no? Que por algo han descubierto las cosas que... Claro, si nosotros analizamos, por ejemplo, a un gran sabio del siglo XX, a Einstein, vemos que sus calificaciones en matemática, en física, no eran muy buenas. Y sin embargo después revolucionó todo lo que es las matemáticas y la física. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese gran pensador... Se revelaba a lo que le enseñaban. A lo que le enseñaban, exactamente. Él se revelaba a lo que le enseñaban porque justamente tenía ese connubio con esa parte interior. Cuentan que, por ejemplo, él en los momentos de las siestas, él se acostaba y dice, no, el maestro se acostó a dormir unos instantes. No, él se iba con la reflexión de aquello que no había podido resolver mediante el intelecto para hacerle un análisis, y cuando él se levantaba, porque en visión de sueños él veía la respuesta, iba a la pizarra, iba al tablero y terminaba las fórmulas. Las traía desde el mundo interno. Las traía desde esa esencia, desde esa conciencia traía toda esa sabiduría y la plasmaba. Es decir, había una perfecta conjunción de la parte exterior con la parte interior. Que se entienda que nosotros no estamos diciendo que no tiene que haber un estudio, sí tiene que haber un estudio. El estudio, calculo yo, nos lleva a ordenarnos, nos lleva a aplicarlo a la vida esta material. Pero la verdadera sabiduría está en el interior. La verdadera sabiduría. Lo que tenemos que hacer es aprender a traerla. Exacto. ¿No es cierto? Consciente y aplicarla. Exacto. En los bancos de la escuela se nos enseña muchas veces a imitar, a copiar. Copie tal cosa, ¿sí? Pero no a crear. Escasamente se nos dice, cree algo, lo que a usted le surja. Y vemos que, por ejemplo, cuando algún profesor innovador, algún maestro innovador, le da una hoja en blanco y dice, escriba lo que usted quiera o dibuje lo que a usted le parezca, dice, pero deme una consigna, pero por favor, dígame, porque como no ha sido enseñado antiguamente a hacer eso, entonces le cuesta. Pero si nosotros le diéramos la posibilidad de crear, de expresarse, muchas personas que no tuvieron buenas calificaciones en gramática, después fueron grandes escritores.
que se dejaron guiar por esa musa inspiradora, y después nosotros los hemos estudiado con agrado y vemos que realmente nos están expresando esos sentimientos, que es tan difícil expresar un sentimiento y llevarlo desde adentro, porque justamente han tenido ese encuentro consigo mismo. ¿Sí? Carlos, en esta etapa de los 7 a los 14, entonces, ¿qué planeta es el que está rigiendo energéticamente al ser y qué me da? ¿Qué me está enriqueciendo con esta energía? Bueno, nos rige Mercurio. Mercurio nos agita, los moviliza, o sea, ya no se lo puede tener al niño encerrado en la casa. Es cierto. ¿Sí? Él ya quiere moverse, salir con sus amigos, paseos, excursiones, deportes sanos, vida sana, todo eso hay que permitírselo, porque justamente necesita canalizar esas energías que le está influyendo Mercurio. Y también tiene inquietudes y todo lo pregunta, todo lo quiere saber, de todo se quiere informar. ¿Sí? Entonces justamente en la escuela y a través de lo que son los profesores, los maestros, sin olvidar también la ayuda de los padres en la casa, claro. ¿sí? Se debe incentivar a todo lo que es ese estudio, pero en ese estudio no se le debiera infundir miedo. ¿Sí? La base de nuestra cultura está fundamentada en el miedo, sí. Porque cuando se nos dice, por ejemplo, si no aprobás, si no pasas de año, vas a ser un fracasado en tu vida, ¿no? Se le está infundiendo miedo, se le está infundiendo terror, ¿sí? Y hemos visto, por ejemplo, casos de que a lo mejor la maduración de ese niño en su parte interior, con la maduración cronológica de su edad no iba, y cuando se lo hizo repetir grado, le fue mejor. Claro. ¿Sí? A lo mejor se lo hizo cambiar de colegio para que no se encontrara con que sus compañeros iban más adelante, sí. Pero necesitaba hacerlo. Entonces, déselo sin sentir que por eso es un fracaso. Y enseñarle que los verdaderos valores, en lo que verdaderamente tiene que confiar, es en su parte interna. ¿Sí? Que él ya es. Lo que llamamos la intuición. Exactamente, su parte interior, su parte íntima. ¿Sí? Valorarse por sí mismo, tenerse valor, no tener tanto miedo a que vaya a ser despreciado por Porque pensar igual, de otra manera, por sentir de otra manera. De todas maneras, si esto no sucede y no se enriquece este valor, aunque sea médico, arquitecto, ingeniero el día de mañana, sigue siendo un fracasado porque se desvalorizó totalmente. Entonces, como arquitecto no se va a creer ni capaz de hacer un edificio de miedo que se derrumbe y se caiga y se mueran todas las personas. Como médico no va a tener esas agallas y esa convicción de que él puede, de miedo de matar a un paciente, ¿no? Entonces como que se desvaloriza por más que llegue a una profesión, ¿no? Que tenga un título. Exacto. Entonces vemos nosotros esa necesidad de cultivarle el valor, de hacerle sentir de que vale por lo que ya es. No por lo que va a ser, no por un título que va a tener, no por el dinero, no por una posición social, nada de eso, sino que ya vale por lo que es. Entonces ese sentir de que uno ya vale por lo que es, permite que el día de mañana pueda desarrollar lo que es su verdadera vocación, se puede encontrar su verdadera vocación, porque si no hay una angustia, porque uno siempre busca tener una seguridad. Y esa seguridad la busca afuera y vemos que todas las personas buscando esa seguridad, cada vez el mundo nos exige más. El mundo exterior exige más y nos da menos seguridades. Si nosotros analizamos, por ejemplo, hoy en día, a la persona se le enseña de que cuando consiga un trabajo, piense que eso no va a ser para siempre. Se lo va educando diciéndole, mire, sepa que ese trabajo a lo mejor lo tiene 1 o 2 meses y tiene que estar preparado para siempre tener un currículum en mano, porque la van a dejar sin empleo, tiene que buscar otro empleo. O sea, esa vorágine afuera, si nuestro valor está puesto afuera, estamos llenos de miedo. Ahora, si nuestro valor está en nosotros mismos, en lo que ya somos, entonces la persona tiene una tranquilidad. Y esa se tiene fe, y entonces al tenerse esa fe, eso le atrae mejores circunstancias en la vida. ¿Sí? Le atrae mejores posibilidades en la vida. En una ocasión, había una persona viviendo muy cerca de lo que era una villa de miseria, una villa de emergencia. ¿Sí? Entonces llegaron los discípulos de esa persona, de ese maestro, a decirle, maestro, ¿por qué usted está viviendo en este lugar? Le vamos a conseguir un lugar mejor. Dice, no, yo he estado viviendo en este lugar reflexionando profundamente en que todas estas personas que delinquen unas contra otras, que se maldicen unas contra otras, que viven en esta cloaca, dice, podrían, si se dan cuenta de esa miseria interior que todos cargamos y se disponen a eliminarla, ¿sí? Se asociarían por una ley superior con personas que lo llevarían a una mejor posición afuera, en la vida.
¿sí? Entonces nosotros, al estudiarnos a nosotros mismos, nos vamos a encontrar con la esencia, pero también nos vamos a encontrar con los defectos que vamos cargando, con esos miedos que vamos internalizando ya desde la primera infancia, ¿sí? Porque si al chiquito le dicen de que, mirá, vos no sos ni la mitad inteligente de lo que es tu hermano, por ejemplo, o se lo dicen en el colegio, le van creando un complejo de inferioridad. Y el día de mañana no una comparación, el tener que compararme para ser aprobado. Exactamente. El día de mañana no puede triunfar en la vida. El día de mañana es una persona fracasada. Y yo quisiera, si nos da el tiempo, dar un ejemplo de eso. Hubo el caso de una persona, una mujer era, que cuando tenía sus 4 o 5 años, había una reunión familiar, un cumpleaños de ella. Y entonces los padres habían preparado una tarima para que dijera un verso. Cuando subió a la tarima, los primos, los amigos, todos los que estaban en ese cumpleaños se rieron de ella porque ella no se acordaba del verso. Entonces se bajó de esa tarima y salió corriendo a la habitación. No quiso salir, avergonzada por todo lo que había pasado. Pasó el tiempo, pasó esa anécdota, hasta se olvidó de esa anécdota. Pero resulta que se formó una personalidad temerosa. Se preparó, estaba muy preparada, tenía un muy buen currículum, pero cada vez que se enfrentaba con la posibilidad de un trabajo fracasaba por el miedo. Nadie va a tomar en un empleo una persona que se muestra demasiado temerosa, demasiado insegura. Esa persona después, a través de una técnica que enseña la gnosis, que es la de la retrospección, llegó hasta ese momento. Retrospección consciente. Consciente, ¿sí? No volver otra vez a ver qué me pasó en la vida a través, por ejemplo, de la hipnosis, que te está anulando la conciencia. Exacto, sino a través de la retrospección, a través de la conciencia, llegó a ese momento y se perdonó a sí misma. Se perdonó por eso, y perdonó a, digamos, a eso que en ese momento, al entorno que había tenido en ese momento, y al desanudar ese pasado, pudo triunfar en el presente. Lentamente, pero fue adquiriendo seguridad en sí misma. Mientras hubiera conservado eso allá en ese pasado, entonces no podía triunfar en su vida. Miren si es importante estos primeros años de la vida. Tan importantes son que nosotros con la memoria no los recordamos. Generalmente los 4 o 5 primeros años nosotros no los recordamos. Quedan en archivo. Quedan como en un archivo. Entonces pero con vida. Exacto. Con vida. Uno necesita ir y analizar todo eso y salir de todo eso. Entonces, en la escuela, ¿qué debiéramos aprender? Esto para sintetizar y sobre todo es un mensaje para todos los que educamos, tanto padres como maestros. Aprender a pensar por sí mismos, aprender a tener un pensamiento libre, un pensamiento creativo, un pensamiento genuino, que surja de la investigación, del análisis. Tener valores. Darle a esa persona, valorarla por lo que es la persona, tratar de verle lo positivo que tiene. Cuando nosotros decimos que esa persona no nos gusta, generalmente le estamos viendo sus características negativas, pero algo de bueno esa persona debe tener, ¿sí? Y eso tenemos que encontrárselo y valorarle esos aspectos íntimos, porque a partir de eso es que esa persona va a triunfar en la vida y va a desarrollar más. Va a desarrollar todo aquello, ¿cierto? Y enseñarle a que no debe imitar, porque imitamos los vicios, imitamos las costumbres, imitamos la ropa, por eso surgen las modas, ¿sí? Todo tendemos a imitar hacia afuera, en vez de ser creativos, ¿sí? En vez de que surja la particularidad de cada uno. Es tan bello que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia particularidad. A ver si es muy complicado lo que te voy a preguntar. Muchas veces se dice, genéticamente es así porque el padre lo es, porque la madre lo es. Bien, genéticamente, ¿no? Genéticamente podríamos decir que sí, pero hay un antecedente a esa genética que es lo que nosotros ya traemos de una vida pasada, que queda grabado en los genes. O sea, tampoco es que somos los que nuestros genes están diciendo que debemos ser. Claro. O sea, podemos modificar los genes. Exacto. A partir de tener la convicción de quiénes somos y qué queremos ser. Exactamente, es así. Eso ya es bueno. Como para finalizar un poco esta etapa de esta nota, vamos a hablar de todos los septenios. Imagínense que son varios hasta que dejamos de vivir. Así que en el próximo programa desarrollaremos con Carlos Gauna qué pasa de los 14 a los 21 años, qué planeta nos rige, qué energía tenemos a favor para desarrollar qué tal cosa, ¿no? Y cómo debemos hacerlo. Carlos, como siempre, muy rico todo este informe y lo pongamos en práctica. Es una realización de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, Argentina.